El legado de Carlos V de España, un imperio en flujo. En el torbellino de la historia, Carlos V de España surge como un personaje enigmático, su legado entrelazado con los desafíos y transformaciones que marcaron su época. Un extraño llegado de lejanas tierras, heredó un vasto imperio que abarcaba naciones y culturas en un momento crucial de la historia. El comienzo del siglo XVI trajo consigo cambios trascendentales: la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América. Estos acontecimientos alteraron el curso de la historia, dejando a la corona en un precario equilibrio. Con la muerte de sus herederos, la carga de gobernar recayó sobre Juana, una heredera afligida por una condición psicológica que la incapacitó para reinar. En medio de la incertidumbre, Carlos nació en Borgoña, lejos de las tierras que estaba destinado a gobernar. Criado como futuro César, heredó no solo el Imperio Romano Germánico, sino también los territorios de Austria, Bohemia, Hungría, Borgoña, Castilla, Aragón y sus posesiones en el Nuevo Mundo y el Mediterráneo. Con el título de emperador, Carlos V se convirtió en el último de una estirpe de gobernantes que buscaba unir a la cristiandad bajo su dominio. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por conflictos y divisiones. Francia, Portugal y los otomanos se erigieron como enemigos, amenazando el vasto imperio. Aún más desafiante fue el surgimiento del protestantismo, una fuerza que cuestionaba la autoridad de la Iglesia y amenazaba la unidad del Sacro Imperio Romano Germánico. Como defensor de la fe católica, Carlos V se vio obligado a librar una guerra de religión contra los príncipes protestantes. En un intento por restaurar la unidad, el emperador recurrió tanto a la fuerza militar como a la diplomacia. Dirigió campañas victoriosas contra los protestantes, pero su victoria tuvo un alto precio. El conflicto lo agotó física y emocionalmente, y el peso del imperio se hizo insoportable. Paralelamente a sus esfuerzos militares, Carlos V promovió la convocatoria del Concilio de Trento, esperando que la reforma de la Iglesia católica sirviera como antídoto para el protestantismo. Sin embargo, el concilio enfrentó obstáculos y no logró resolver completamente las divisiones religiosas. El legado de Carlos V es complejo y multifacético. Fue un gobernante excepcional que unió un vasto imperio y defendió la fe católica. Su reinado estuvo marcado por conflictos y divisiones, pero también por intentos de reforma y unidad. Su historia sigue siendo un recordatorio de los desafíos y triunfos que acompañan al poder y la responsabilidad en tiempos de cambio. El intrincado reinado de Carlos V, fe, poder y el Concilio de Trento. En un tapiz intrincado de acontecimientos, el reinado de Carlos V estuvo marcado por una compleja intersección de fe, política y conflictos. A pesar de la feroz oposición del Papa, Carlos V convocó el Concilio de Trento, un hito que tardó más de 2 décadas en celebrarse. El concilio tenía como objetivo abordar la crisis religiosa que asolaba a Europa, pero su organización y duración fueron una prueba de la volatilidad de la época. La devoción personal de Carlos V hacia el catolicismo influyó en su política, pero también lo hicieron las exigencias de gobernar un vasto imperio. Mientras abogaba por la fe católica en Europa, también supervisó la expansión del dominio español en América, donde la corona española promovió el mestizaje y creó sociedades nuevas y diversas. El sistema polisinodial, un modelo de gobierno heredado de la tradición, proporcionó el marco para el reinado de Carlos V. El Consejo de la Inquisición, bajo el control directo de la corona, se convirtió en una herramienta clave para mantener la unidad religiosa y el orden. El patronato regio, un privilegio de la corona española, otorgaba al rey el derecho a proponer nombramientos eclesiásticos y controlar la formación del clero, brindándole un apoyo crucial ante las divisiones religiosas. Sin embargo, el equilibrio entre las políticas conservadoras en España y la tolerancia hacia los protestantes en Alemania demostró ser un delicado acto de malabarismo. Carlos V se vio envuelto constantemente en conflictos con Francia y los turcos, agregando otra capa de complejidad a su reinado. A pesar de los desafíos, Carlos V mantuvo un compromiso inquebrantable con su fe y el mantenimiento del orden en su imperio. Su legado es un testimonio de la interconexión entre la fe, el poder y las tensiones que dieron forma al siglo XVI. El reinado turbulento de Carlos V, triunfos, derrotas y la búsqueda de la unidad. Un reinado lleno de conquistas y oportunidades perdidas, el de Carlos V estuvo marcado por una sucesión incesante de batallas e intriga diplomática.
A pesar de sus victorias sobre los franceses y los turcos, el imperio de Carlos se vio desgarrado por divisiones internas y la amenaza constante de la reforma. La búsqueda del emperador de gloria y dominio se vio obstaculizada por el costo insoportable de mantener sus vastos territorios. Aunque triunfó en innumerables batallas, su incapacidad para consolidar sus victorias lo obligó a retirarse repetidamente, dejando tras de sí un rastro de conquistas efímeras. En el Mediterráneo, los otomanos, dirigidos por el formidable Solimán el Magnífico, asediaron Malta y Chipre, amenazando el corazón del poder cristiano. Mientras tanto, en Alemania, los príncipes protestantes desafiaron la autoridad de la Iglesia católica, sumiendo al imperio en un conflicto religioso que amenazaba con dividirlo permanentemente. El temperamento caballeresco de Carlos, aunque admirable, a veces obstaculizó su toma de decisiones. Después de derrotar al rey Francisco I de Francia en Pavía, Carlos lo liberó en lugar de encarcelarlo, lo que permitió que su adversario reavivara la guerra. El saqueo de Roma en 1527, perpetrado por las tropas de Carlos, fue una lamentable mancha en su expediente, que reveló la brutalidad subyacente a su búsqueda de la unidad religiosa. A pesar de sus fracasos, Carlos nunca abandonó su ambición de unificar el cristianismo bajo su liderazgo. Creía que era su misión divina guiar a los fieles y defender la fe contra la herejía. Sin embargo, su ideal pasado de moda chocó con la realidad cambiante de Europa, donde las ideas reformistas estaban ganando terreno y los conflictos religiosos dividían a los reinos. La división de su reino en 1555 fue un testimonio de las tensiones insostenibles que habían desgarrado su imperio. Ni siquiera el emperador más poderoso podía gobernar un territorio tan vasto sin fragmentarlo. El reinado de Carlos V fue un tapiz complejo tejido con triunfos y tragedias, ambiciones y decepciones. Su búsqueda de la unidad fue admirable, pero su incapacidad para adaptarse a los cambios de su tiempo condujo en última instancia a una Europa dividida y un legado agridulce. El legado del emperador de Europa. En el corazón de Europa, un emperador cuyo reinado marcó un hito en la historia, un príncipe devoto que incumplió sus votos y un maestro de la guerra que gobernó un imperio fracturado. Mientras los principados eclesiásticos caían en manos de señores católicos que no eran obispos, el imperio se desangraba en conflictos religiosos. Carlos V, el emperador más virtuoso de su tiempo, se vio obligado a abdicar, retirándose a un monasterio en busca de redención. En sus últimos años, anhelaba la compañía de su esquivo hijo, Felipe, y se entregó a las aficiones y la familia. La muerte de su amada madre, Juana la Loca, lo dejó desconsolado, y pocos meses después, él siguió su destino. Su legado es tan vasto como enigmático: el último César, el primer rey paneuropeo. Su reinado fue una encrucijada de luces y sombras. A pesar de su profunda fe cristiana, Carlos V toleró la crueldad de la Inquisición, que veía como un remedio para la hipocresía social. La violencia, entonces, se consideraba un medio de gobierno legítimo, y el Estado se alió con la Iglesia para reprimir a los herejes. En el ámbito económico, el emperador enfrentó desafíos similares a los de hoy. La inexistencia de una moneda común dificultó el comercio, y los altísimos intereses cobrados por los banqueros amenazaron su solvencia. En cuanto a sus dominios, Carlos V tuvo que lidiar con frentes en múltiples direcciones. Francia, el papado y el Imperio otomano amenazaron su poder. Sin embargo, dos mujeres notables, Catalina de Austria y Margarita de Parma, ayudaron a gobernar con eficacia sus dominios de los Países Bajos. Su reinado fue un tapiz complejo tejido con violencia, fe, política y desafíos económicos. Su legado es un testimonio de la capacidad humana para lograr lo extraordinario, incluso en medio de la adversidad. Carlos V, el emperador de Europa, dejó una huella indeleble en la historia, dando forma al continente que conocemos hoy. El arte de gobernar, sabiduría y diplomacia en tiempo de crisis. Como navegante surcando mares turbulentos, el gobernante debe poseer una brújula de sabiduría y un timón de diplomacia para guiar su reino con seguridad a través de las tormentas. En tiempos de crisis, la destreza diplomática se convierte en el faro que ilumina el camino, guiando las decisiones y preservando la armonía. En la corte de Carlos V, la reina Catalina de Austria brilló como una estrella del norte, su astucia diplomática guiando al reino a través de aguas traicioneras.
Su habilidad para equilibrar intereses dispares evitó conflictos y aseguró la gobernabilidad, un testimonio de la importancia de la diplomacia en tiempos turbulentos. La flexibilidad y la sensibilidad eran claves para la diplomacia exitosa. Carlos V supo conceder autonomía a sus reinos, permitiendo la tolerancia religiosa en los Países Bajos, mientras que en Castilla imponía un control más estricto. Al comprender las diversas necesidades y culturas de sus dominios, pudo navegar las diferencias y mantener la unidad. En contraste, la rigidez de Felipe II condujo a un camino más peligroso. Su insistencia en imponer la uniformidad cultural y religiosa en todos sus reinos encendió las llamas del descontento, lo que finalmente llevó a rebeliones y guerras. La falta de diplomacia y la insensibilidad de su gobierno demostraron que, a veces, la mano dura de la represión puede resultar contraproducente. La diplomacia requiere tanto tacto como firmeza, un equilibrio delicado que el gobernante debe dominar. La prudencia y la negociación deben guiar las interacciones, evitando derramamientos de sangre innecesarios y asegurando la armonía. La historia nos enseña que el gobernante que posee la habilidad de navegar las aguas de la diplomacia con destreza puede llevar a su reino a una era de prosperidad y paz, mientras que el que carece de ella arriesga la división y el conflicto.